Hola, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Carol Lurda Cantero y mi grupo está conformado por Ángel Bravo, Livia Vázquez y Rodrigo Hoyos. Nosotros somos estudiantes de la maestría de la Corporación Universitaria Iberoamericana en Educación y en esta presentación abordaremos el tema de la violencia como una de las caras de la opresión, un tema que consideramos fundamental para reflexionar sobre las dinámicas sociales y sus implicaciones en la vida de las personas. Nuestro propósito hoy es analizar cómo la violencia se manifiesta en diferentes contextos y cómo afecta directamente la dignidad humana, con el fin de generar una mirada crítica y consciente frente a esta realidad. Esperamos que este trabajo aporte a la discusión académica y sea de interés para todos ustedes. Sean bienvenidos. Bueno, hoy hablaremos de la opresión a través de una autora que la presenta como una entidad con diferentes caras, las cuales afectan directamente la realidad social y política de la humanidad. Ella es Iris Myron Jones. Ella es una filósofa estadounidense nacida en Nueva York en el año de 1949 y falleció en Chicago en el 2006. Fue una gran activista, feminista, defensora leal de los derechos e interesada en temas como la opresión, la justicia, la diferencia entre los grupos sociales, la teoría del feminismo político, la teoría de la democracia y la responsabilidad. Entre sus obras más importantes encontramos La justicia y la política de la diferencia, de la cual hablaremos hoy. En ella explica la opresión a través de su propia visión, entendiéndola más allá de un mero fenómeno económico y material, y definiéndola como una relación de culturas, políticas y actividades sociales que afectan la cotidianidad de las personas, presentándola a través de su teoría en la cual la opresión manifiesta 5 caras. Ella plantea en su escrito que estas caras son la explotación, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia, argumentando que estas caras no se excluyen mutuamente, sino que más bien se entrelazan en múltiples contextos y se refuerzan unas a las otras, conformando de esta manera estructuras de injusticia. Dicha injusticia es enfrentada constantemente por diferentes grupos sociales, siendo principalmente afectados las minorías étnicas, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, los migrantes y principalmente las mujeres. Ahora, a partir de nuestro análisis, decidimos representar la violencia de esta manera. Como podemos ver, en primer lugar, vemos la silueta de un ser humano. Esto debido a que la violencia es una injusticia social, aunque no siempre se le considere como tal. La opresión de la violencia sistemática implica el temor de algunos grupos por su sexo, raza, clase, religión o sexualidad. Esto nos da a entender que cualquier persona puede ser víctima de esta por el simple hecho de pertenecer a un grupo de población vulnerable. El segundo elemento que encontramos es que es una mujer. Esto debido a que John plantea que las mujeres son una de las poblaciones más vulnerables. Parecen de violencia física, sexual, psicológica, doméstica, laboral. Son acosadas constantemente y además en muchos casos asesinadas. La amenaza de violencia es un recordatorio permanente de la vulnerabilidad de las mujeres y un medio de mantenerlas en una posición subordinada. Esto se da debido a que desde el sistema de opresión, las mujeres son vistas desde una posición inferior, lo cual limita su libertad constantemente y las obliga a cambiar aspectos de su cotidianidad, como su modo de vestir, su modo de hablar o relacionarse con los hombres. El tercer elemento que encontramos es su color de piel. El racismo y la violencia racial son una realidad aún en la actualidad. Las personas enfrentan problemas y limitaciones con la totalidad de su piel. Alrededor de 1 de cada 3 personas en el mundo afirma haber sufrido algún tipo de discriminación, siendo el color de la piel o el origen étnico una de las principales causas. Con esta información podemos evidenciar que el racismo no es un fenómeno aislado, ni propio de un solo país, sino una realidad global que atraviesa sociedades de todos los
continentes. El hecho de que el color de la piel siga siendo un motivo tan frecuente de exclusión y violencia nuestra como el racismo continúa aparando como una forma de opresión estructural que limita el acceso a derechos, oportunidades y condiciones de vida dignas para millones de personas. A pesar de que los avances en derechos humanos, muchas personas todavía experimentan prejuicios y discriminación basados en su raza o en etnicidad. Este fenómeno no solo afecta a los individuos en su vida cotidiana, sino que también impacta en la cohesión social y el desarrollo económico de las comunidades. Por eso la lucha contra el racismo requiere de un esfuerzo colectivo, educativo y político que promuevan la igualdad. Es fundamental que cada uno de nosotros contribuya a crear entornos más inclusivos y justos. Un cuarto elemento fundamental es la orientación sexual. En sus manos porta un pañuelo con los colores que representa al movimiento LGBT. Aunque es una mujer en este caso, no necesariamente su género es la razón principal de este tipo de violencia. En este grupo, tanto jóvenes, adultos, hombres y mujeres son víctimas de esta comunidad, de ataques físicos, agresiones verbales y exclusión por el simple hecho de tener una preferencia sexual particular limitada a su forma de vestir, hablar y restringiendo manifestaciones de cariño en público y ocultando su identidad sexual por medio de ser discriminados y lastimados. Y un quinto elemento fundamental que encontramos es una maleta desgastada a su lado, lo cual puede entenderse como una persona que va a enfrentar un viaje difícil o que viene de uno, lo que podríamos interpretar como un migrante. Los refugiados y migrantes enfrentan formas extremas de violencia, violaciones de derechos humanos y explotación, no solo en el mar, sino también en rutas terrestres hacia la costa mediterránea africana. Las amenazas incluyen tortura, violencia física, detención arbitraria, secuestro por rescate, explotación sexual, esclavitud, trata de personas, trabajo forzado, extracción de órganos, robo y expulsiones colectivas. Este también es un grupo altamente vulnerado, debido a que por sus condiciones de vida y su inestabilidad habitualmente son sometidos a malos tratos, explotación laboral y si no cuentan con la documentación correcta, deportaciones por ilegalidad, además de los abusos en las fronteras, incluyendo violencia física y psicológica en centros de detención. Esta cita refleja la creciente movilidad humana y la interconexión entre países. Los migrantes pueden ser personas que buscan mejores oportunidades económicas, asilo debido a conflictos o simplemente un cambio de vida. Sin embargo, también enfrentan desafíos significativos como la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos y la vulnerabilidad ante la explotación. La migración, si bien a menudo es vista de manera negativa, también puede enriquecer las sociedades a través de la diversidad cultural y el intercambio de ideas. Es importante promover enfoque positivo hacia la migración que reconozca su contribución al desarrollo y la cohesión social. Además, como último elemento, podemos observar que se encuentra de pie en un terreno quebrantado y desolado, lo que demuestra que a pesar del paso del tiempo y del mejoramiento de las condiciones de vida, las personas en muchos grupos sociales, su diario vivir y su futuro es desolado e incierto, porque siguen siendo víctimas de la marginación y la opresión por parte de grupos dominantes que determinan su condición y calidad de vida. El daño de la violencia no se limita a los actos concretos de agresión, sino que incluye la amenaza permanente que condiciona las vidas de las personas oprimidas.
es decir, la manera en que estas personas limitan su vida y su libertad para evitar ser atacados y violentados. Hechos como mujeres vistiendo de una manera sencilla para no llamar la atención de agresores o evitar ciertos lugares a ciertas horas para no correr peligros, o el caso de personas trans que evitan realizar sus necesidades en baños públicos para no entrar en una zona de riesgo. Es la evidencia clara de cómo desde el papel de víctima las personas cambian sus hábitos de vida para sentirse seguros. Estos casos de violencia son tolerados socialmente bajo las ideas de que el individuo se lo buscó por vestir o actuar de cierta manera o por estar en un lugar equivocado, justificando al agresor y culpando a la víctima de lo sucedido e ignorando la falta que se cometió o solo sancionándola levemente. Con la misma autora, como la misma autora lo plantea cuando dice la violencia de grupo se aproxima a la legitimidad en el sentido de que es tolerada, aun cuando los responsables son atrapados con frecuencia, no reciben castigo alguno o penas, solo castigos leves. Ahora bien, aunque estudiamos la violencia como una cara particular, esta no está alejada de las demás, sino que relacionan y se integran en la medida que forman parte de una opresión sobre determinados grupos poblacionales. El aceptar condiciones laborales injustas, ser considerados diferentes e inferiores, no tener libertades de interactuar en ciertos espacios, son evidencias claras de la relación que existe entre las caras de la opresión. Muchas gracias.